tuve la fortuna de nacer en una familia de cineastas, de cineasta. Mi papá es un productor de cine a una hora. Lo fue hace muchísimos años, entonces yo tuve esa suerte de nacer ahí. Mis primeros recuerdos fueron siempre de ir mis mejores recuerdos fueron de ir a visitar un estudio de cine. Yo entendía la vida solamente en el contexto de un set cinematográfico. Todo lo que yo me imaginaba que no conocía en ese momento, vaya, en mi niñez no había subido a un avión nunca, pensaba que un avión era una cosa con sillas de director y cables y reflectores y una cámara, y que la escuela secundaria era un espacio en donde había sillas de director y cables y reflectores y una cámara cinematográfica. La vida no era concebible para mí de otro modo. Encontré ahí mi vocación, lo que más quería yo, mi regalo fundamental, mi baño lustral era cuando mi papá me llevaba a los estudios a ver filmaciones de sus películas y de las que hubiera, en donde yo me metía, donde yo me colaba. Entonces el cine para mí fue lo más importante. El cine sigue siendo para mí fundamental y tuve la fortuna de encontrar mi vocación desde ese momento. Arturo Ripstein se inicia como director de cine en los años 60 y desde sus principios se vio que nació para hacer cine. Su primera película, Tiempo de morir, es un clásico al que no le falta ni le sobra nada. A partir de entonces, su larga carrera cinematográfica ha sido de riesgo y de éxito. Arturo, ¿cómo te inicias en el cine como realizador, como director? Yo creo que desde siempre se vio que tú sabías todo de cine. Yo me pregunto cuál fue tu formación. Mi formación no fue una formación teórica, no fui yo a la escuela de cine. Mi formación fue realmente ver cómo se hacían las películas. Mi papá hacía un tipo de cine muy comercial, era un industrial del cine. Sus películas eran dignas, nos daban de comer, pero no había mayores pretensiones en ellas. Yo aprendí el oficio viendo a los directores que hacían las películas de mi papá, y era muy estimulante estar metido en los foros con directores mediocres, porque yo estaba convencido de que yo lo podía hacer mejor. Cuando tienes 16 años estás absolutamente seguro que puedes hacerlo mejor que cualquiera que esté delante de ti. Después tuve la suerte de estar cerca de Buñuel cuando hizo El Ángel Exterminador, ser su casi asistente, su chofer, su cargador del guión, y estuve muy cerca de la dirección de esta película. Entonces ahí me di cuenta de que trabajar con Buñuel era mucho menos estimulante que con los otros, porque no podía yo hacer las cosas mejor que Buñuel, sí mejor que todos los demás. Entonces mi aprendizaje fue realmente práctico. Mi primera película, que fue muy difícil que accediera mi padre a dármela, fue hecha después de pleitos y broncas y súplicas y amenazas de todo tipo, hasta que finalmente accedió.
él quería que hiciera una película más o menos de las que, del tipo de películas que él estaba acostumbrado a hacer. Entonces me dijo, está a tu disposición el equipo de escritores que yo tengo y el equipo técnico que trabaja conmigo normalmente. Y yo hice otra cosa. Yo encontré en ese momento a un joven escritor colombiano que empezaba su carrera exitosa en ese momento, todavía muy desconocido, Gabriel García Márquez, que escribió mi primer guión. Como lo escribió en colombiano, entonces fui con un escritor ya de un gran éxito, un escritor muy probado en ese momento, Carlos Fuentes, que escribió los diálogos de mi película. Y de entonces para que he tenido yo muy buena suerte con los escritores, con las gentes que trabajan conmigo en ese sentido. Me ha gustado mucho por ahí y así empecé, ¿no? Me decías que eras un joven que sentías que podías hacer las cosas mejor que directores que tú veías dirigir cuando muy jovencito. ¿Crees que llegaste muy arrogante en tu momento, en tu primer momento como director en Tiempo de Morir, que es tu primera película? Sí, por supuesto, no nada más muy arrogante, sino muy totalitario y muy brutal. Era la única forma de poder, suponía yo en ese momento, ganar el respeto y la atención de gente que me conocía desde que gateaba yo. El staff completo me llamaban de Arturito, todos, y yo era el director de la película. El fotógrafo era Alex Phillips, el más viejo integrante de la industria cinematográfica en ese momento, y yo el más joven. Yo tenía 21 años, entonces era arrogante, petulante y abominable. La película tuvo éxito, la película tuvo un éxito crítico, y por tanto entonces era yo niño prodigio, y ser niño prodigio es una maldición que no le recomiendo a nadie. Tuve 21 años durante más de 10 años, porque eso era todo el chiste, todo lo que yo tenía que exponer en ese momento, mi juventud, ¿no? Y era difícil esa situación. Ahora no es una película perfecta, ni muchísimo menos, pero adquirir el oficio toma mucho tiempo. Es mucho más complejo de lo que parece. ¿Qué hace que Tiempo de Morir sea un clásico? Para empezar, que es en blanco y negro, que es una enorme virtud. Las películas en blanco y negro son siempre mayores que la vida misma. El color es un elemento que disminuye la dimensión de las películas, las hace cercanas a la realidad. El blanco y negro lo hace, digo esto es un poco en broma, por supuesto. Es una película que tiene un guión enormemente sólido, dos escritores de primerísimo rango, excelentes actores, un muy buen equipo técnico y pues un gran esfuerzo de todos por ayudar a un jovencito director a hacer lo mejor posible, y el resultado en muchos de los casos de la película es bueno. Tus películas, Arturo, están llenas de fascinación y de riesgo. ¿Qué te mueve a hacer cine? Yo siempre he pensado que filmo lo que me asusta, lo que me da miedo, que es lo que más me conmueve. Mi carrera como director profesional, la carrera como director profesional de muchos de nosotros, se acabó hace muchos años. Entonces lo que nos dedicamos a hacer ahora es obras, es películas, ya no dentro de un contexto de una industria cinematográfica, porque es prácticamente imposible esto. Entonces mis últimos trabajos, que son no solo los que recuerdo más claramente, sino los que les tengo probablemente más cariño, salvo una o dos de mis viejas cosas, son las películas con temas que más me preocupan, me asustan, me conmueven y por tanto más me atraen. Siempre trato de hacer una película distinta de la que ya hice antes. Una vez que hice ya una película y que la veo, no las veo mucho, mis películas es un problema terrible de un director ver su trabajo. Una vez que ya están y que ya sé cómo se hacen, trato de hacer otra cosa, trato de hacer películas como no las he hecho antes, nunca, no, pretendo no caminar el camino ya conocido, pretendo ir por ellos. A veces se logra, a veces no. Hacer una película siempre es un riesgo compartido. El director, más o menos como el capitán del barco, tiene que convencer a un equipo de gente de que están haciendo realmente una buena película. Pero finalmente uno hace lo que hace, pero sale lo que sale. Yo quise decir lo que quise decir, pero dije lo que dije. Entonces a veces las películas no son lo que uno pretendía que fueran. A veces hay un abismo enorme entre lo que uno pensó que iba a ser la película y lo que fue. Las películas no siempre son el resultado de buenas intenciones, es suerte, circunstancias, son muchos factores lo que hacen que una película sea buena.
¿Tú observas largamente tus personajes y esperas a que ellos hablen por sí mismos? Los guiones, sobre todo, he tenido yo muy buena fortuna con los guiones. He trabajado con escritores espléndidos, más que con guionistas profesionales. En sí, siempre traté de trabajar, hice lo posible por trabajar con gente que le gustara el cine, que conociera de cine, pero que no fueran necesariamente guionistas profesionales. Vaya, García Márquez, Carlos Fuentes, Elena Garro, eh, eh, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, José Donoso, Manuel Puig, en fin, muchísimos escritores realmente espléndidos. En mis últimas 5 películas trabajo con Pasericia García Diego, con la que hemos formado un equipo incluso matrimonial. Tu esposa. Que sí, es muy entretenido en ese sentido, trabajamos muy bien juntos, sus guiones son realmente muy buenos. Y la manera en que lo hacemos es, estamos todo el tiempo tirándonos ideas el uno al otro. Vamos a hacer una película sobre un tractorista que se le muere la madre, no, eso no me interesa. Vamos a hacer una película sobre tal cosa. Hay una novela que nos gustó y que podemos acceder a ella y la hacemos. Y normalmente es porque las situaciones son conmovedoras y los personajes son cercanos a lo que nosotros podemos reconocer que vamos adelante con el proyecto. Es normalmente lo que a los dos nos da mucho miedo, no son situaciones, normalmente situaciones límite, son personajes en situaciones extremas, las que tocamos. Las últimas 3 películas, por ejemplo, es una especie de tríptico del suicidio, o sea, personajes en el límite de su fuerza y de su naturaleza, es llevarlos a extremos imposibles, y de alguna manera eso que es muy aterrador es lo que nos mueve a trabajar las películas. Entonces, sobre esas bases vamos desarrollando. ¿Alguno de los guiones que has utilizado en tus películas es idea original tuya? Sí, muchas de mis películas son ideas originales mías. Vaya, el Santo Oficio, una de mis viejas películas, pues está basado en mis lecturas sobre la Inquisición en México, específicamente la persecución a judíos. El Castillo de la Pureza es una idea salida de los diarios, es un caso a fines de los 50 de un hombre que encierra a la familia durante muchos años, a partir de lo cual se hicieron una obra de teatro y una novela, y mi película, las últimas, es un remake de La Mujer del Puerto, una célebre película de los 30. Es la 5ª vez que se hace en México, 4ª o 5ª vez que se hace en México esa película. Después una novela de Naguib Mahfouz, que nos gustó realmente, Principio y Fin, una novela espléndida del premio Nobel Mahfouz, que es realmente una hermosa novela. Y nuestro nuevo proyecto es la idea de un productor francés que vive en México, Jean-Michel Lacor, sobre la vida de Lucha Reyes. No hicimos una película en rigor sobre la biografía de la cantante, sino incluso los créditos de la película lo anuncian así, dicen ser la biografía imaginaria de la vida sentimental de Lucha Reyes, que es divertir la atención de la realidad de Lucha Reyes. Esto más bien es una película de los conflictos feroces, imbatibles, indómitos, brutales de una madre con una hija, ¿no? Que casualmente es una cantante llamada Lucha Reyes. ¿Por qué hiciste una segunda versión del Gallo de Oro? A mí me gustaba muchísimo. Yo conocí el argumento de Rulfo en aquellos momentos en que lo escribían García Márquez y Fuentes, justamente porque yo estaba trabajando con ellos en mi película Tiempo de Morir. Entonces, en algún momento de descuido, yo cogí el guión escrito en papel cebolla, un papel muy delgadito en el que escribía Rulfo sus cosas, y lo leí, me gustó mucho la historia. Y muchísimos años después yo la quise hacer de nuevo, porque la versión que había hecho Gabaldón en el año 64 era solamente la mitad de la historia de Rulfo. Terminaba justo en el momento de la muerte del Gallo de Oro. Nosotros tomamos casi a partir de ese momento el inicio de la trama real de nuestra película.
Lo curioso es que las dos películas son una especie de hito. La película de Gabaldón marca el final de la época de un esplendor económico del cine mexicano, de la llamada época de oro del cine mexicano, con los lujos dados en ese tipo de cine. Y la nuestra marca el principio de la miseria total del cine mexicano. Es el principio de la invasión de las áreas urbanas en el medio rural, lo que Paz de alguna manera llamaba la cultura del poliéster en la provincia mexicana, ¿no? Los juegos electrónicos y las camisetas de Michael Jackson, los zapatos tenis, que iban minando, por supuesto, la mirada rigurosa, campirana, cinematográfica que se tenía de un México en la película de Gabaldón, ¿no? ¿En qué época era más fácil hacer cine en México? ¿En los 60 o actualmente? Los años 60 tenían una serie de impedimentos sindicales muy graves. Durante muchísimos años no pudieron entrar nuevos técnicos ni nuevos directores a la industria porque los sindicatos no permitían el acceso. No obstante lo cual, había una industria cinematográfica que producía entre 80 y 120 películas anuales. O sea, había la posibilidad de tener una continuidad en una carrera cinematográfica. Ahora que los sindicatos están muchísimo más abiertos, lo que no hay es la economía para hacer esas películas. Sigue habiendo el cine industrial por un lado y por otro lado, casi enfrentado, casi antípoda, es el cine con una cierta ambición. Y de ese cine pues serán unas 8 o 10 películas anuales, gracias a los buenos oficios de IMCINE en este sexenio, porque ha habido sexenios catastróficos. Este ciertamente no ha sido de esos, sino al contrario, es un cine que estimula una oficina, un instituto que ha estimulado a jóvenes o nuevos realizadores, algunos no tan jóvenes, pero nuevos realizadores, que le han dado otra cara y otra fase a lo que es el cine mexicano. En este momento es más fácil hacer películas si uno es director, si es uno un director joven con un nuevo proyecto. No es fácil de ninguna manera, pero es más fácil de lo que era antes. Ya antes lo que se podía era, una vez accedido a la industria cinematográfica, una vez que se accedía a la industria cinematográfica, pues ya se podía hacer una carrera, cosa que ya no es posible. Es exactamente igual como los novelistas de un cierto prestigio, una cierta ambición, no hacen una carrera como novelistas, hacen novelas, hacen obra. Cada año, cada 2, cada 7 años tienen una novela lista y es su vida lo que va transcurriendo en sus novelas. Ya el cine es muy cercano a eso, ya no es una película anual o 2 como hubo un momento en que se hacía antes, ¿no? Vaya, los mejores y los peores. Buñuel era un director también de la industria cinematográfica mexicana y hacía 1 o 2 películas anuales. Y había sus mejores y sus peores películas, ¿no? Digo, dentro del genio de Buñuel o lo que él significaba, había sus mayores y sus menores. Pero Buñuel en este momento no hubiera podido hacer sus menores películas. En este momento todos tenemos que ser siempre únicamente las mayores, que es lo más peligroso, ¿no? Es lo que se acerca más al fracaso, ¿no? Y a lo mejor también. Por supuesto, cuando las cosas salen bien, salen mejor que las películas de entretiempo, ¿no? Y en México se pueden dar casos como el fenómeno de Spielberg o el de Warren Beatty, que realizaron sus propias películas y que tuvieron gran éxito. Sí existe, pero dentro de la industria cinematográfica que solamente hace unas películas para un público cautivo y que no tiene mayores ambiciones artísticas, y eso lo ponemos con todas las entrecomillas que sea necesario. La industria cinematográfica como tal sigue produciendo una buena cantidad de películas anualmente, entre 30 y 60, que las hacen directores que producen sus propias películas, pero son películas que ya tienen un público cautivo y un mercado que es únicamente lucrativo, no tienen mayor ambición en realidad, y las mayores ambiciones por ese lado normalmente son fracasos visibles, ¿no? ¿Cómo ve una gente de tu edad el cine de los años 40 en México? Bueno, es el cine que nos nutrió, sin la menor duda, y más a una persona como yo, que pues yo los vi trabajar, ¿no? Yo los vi en acción. Yo me acuerdo muy bien de todos ellos haciendo sus películas, y mi primera fascinación era ver lo que estaban haciendo. Posteriormente
tuve el privilegio, la gran oportunidad de romper con ellos, ¿no? De matar a papá y patearlo y hacer exactamente todo lo contrario, ¿no? Entonces sí tuvimos la generación a la que yo pertenezco la oportunidad de ser nutridos por ellos y después hacer los pedazos, o por lo menos pretender hacer los pedazos. ¿Cómo eran los actores y actrices de entonces, como María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Estela Inda, comparados con los de ahora? Afortunadamente mucho mejores. Sobre todo hay un plantel de actrices cuarentonas que son realmente el talento mayor que hay en el cine mexicano en este momento. Es mucho más difícil encontrar actores de 40 años que actrices de 40 años. Las actrices, hay un plantel de por lo menos una media docena de espléndidas actrices. Vaya, María Rojo, Patricia Reyes Espíndola, Julieta Gurrola, en fin, una serie de actrices, prácticamente todas han trabajado conmigo, he tenido yo el gusto de trabajar con ellas, que son realmente lo mejor que hay en este momento. Ni comparación posible con las actrices de los años 40, los monumentos de aquellos años, ¿no? Estas estatuas, estas mujeres petrificadas y horrorosas que hacían siempre lo mismo y siempre mal, ¿no? ¿Te hubiera gustado dirigir a una de esas grandes estrellas? Con María Félix no, nunca estuvimos cerca de trabajar. Dios me brindó ese privilegio. Con Dolores del Río, sí estuvimos a punto de trabajar cuando El Castillo de la Pureza, pero por una serie de diferencias de opinión no trabajamos juntos. Rita Macedo está espléndida en El Castillo de la Pureza. Afortunadamente fue Rita Macedo finalmente la actriz, que sí era una actriz. Dolores del Río, más que una actriz, era una presencia, ¿no? Era esta mujer con esta mirada histórica, esta madre eterna, esta simiente, esta glorificación de la patria, viendo el futuro, este horror, ¿no? ¿Por qué ya no se dan en esta época esas actrices glamorosas, misteriosas? Las grandes estrellas, por supuesto, son de la televisión, ya no son actrices de cine. El trabajo en la televisión es mucho más abundante y las estrellas, las grandes estrellas nacionales son actrices de la televisión. En cine ya es otra la materia. Vaya, yo estoy hablando del cine de ciertas ambiciones, y también se le pueden poner todas las intercomillas necesarias, no el cine necesariamente de la industria, el cine que tiene a la India María o los hermanos Almada como actores, los cuales no descalifico de ninguna manera, pero son otro tipo de cosas de las que nosotros hacemos. Los actores que trabajan con el cine de una cierta ambición son gente de una enorme preparación y de estudios y gente que responde al cine de otro modo, ¿no? Ya no son las divas permanentes y eternas a las cuales se les rendía pleitesía, no, ya todos estamos al servicio de contar el mismo cuento. Arturo, muchísimas gracias. En México, Silvia Lemus. ¡Ahorita te salvo! ¡Nomás espérate! Las rosas de mis rosales, de los colores del mar. Cuando nos casemos vamos a tener muchos hijos y nuestra familia será como ninguna. La verdad es que conmigo es muy cariñoso. Hago lo que dice porque sé que es por nuestro bien. ¡Ustedes están contra mí! ¡Yo les he dado todo! ¡Pues mira lo que has hecho! ¡Los voy a matar! Ahora el asunto es conmigo. Párate y dame la cara para matarnos como los hombres.